Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo análisis Merval, análisis de nuestro mercado local. Nueva semana, sí, que no pudimos, compartir anteriormente las últimas semanas con ustedes. Acá estamos nuevamente para hacer el análisis de todos y cada uno de los activos de nuestro mercado local. Bueno, de lo que nos fue dejando, nueva semana acercándonos ya a las elecciones. Vamos a estar viendo activo por activo, sector por sector y obviamente nuestro principal índice de referencia, el S&P Merval. Y acuérdense, esta es mi visión de los mercados, nada de lo que decimos es recomendación de compra y venta, cada cual tiene que hacer su propio análisis. Yo soy Idóneo Mercado de Capitales, agente productor independiente por la CNB, matriculado en la CNB 1315, y bueno, todo lo que decimos en cada uno de los videos, en cada uno de los análisis que hacemos es para intentar otorgarles a ustedes alguna otra herramienta extra, ¿sí?, de análisis. Y acuérdense, los que no se hayan sumado al grupo de Telegram, totalmente invitados, bienvenidos, es totalmente gratuito. Nos buscan por la aplicación, se descargan, sí, Kevin Vogel, Inversiones Inteligentes. Vamos compartiendo ahí noticias, opiniones, el mercado ahí sí día a día, más allá de estos videos a nivel semanal. Y vamos a ir al grano el día de la fecha, porque vamos a ver cómo nos fue a nivel rendimientos en nuestra bolsa y particularmente, teniendo tan cerca las elecciones, evaluar dónde estamos a nivel técnico, porque nos pasaron casi, unas semanas sin ver nuestro Merval y vamos a ver si las tendencias, sobre todo las que venimos acompañando semana tras semana, quizás los nuevos no, pero bienvenidos, vamos haciendo esto semana tras semana y mes tras mes al menos, siempre, ¿sí? Y vamos a ver qué parámetro tenemos para tomar de referencia de cara a las próximas elecciones. Un S&P Merval, fíjense en pesos, de un 11,79%, un rendimiento positivo esta semana, después de haber tenido una semana anterior bastante bajista, pero también en cuanto a los ADRs, sacando algún pequeño deterioro que vamos a ver en el sector bancario, en el sector energético, por, un poco la afectación de las cíclicas en el exterior. En nuestro Merval, en nuestros ADR argentinos también esto se vio un poco reflejado. Lo vamos a estar viendo en un rato, pero ¿cómo nos viene yendo? Bueno, en general venimos teniendo performance bastante positivas. Pese a esto, fíjense la segunda hilera, ¿sí?, la del mes, es un mes dentro de todo bastante positivo, ¿sí?, en pesos, ¿sí?, más allá de que los bancos fueron un poco los más afectados. El sector industrial fue uno de los buenos pocos que se mantuvo con esta performance por arriba de la media, casi un 28, un 30%, tanto Aluar como Siderar, que vamos a ver también donde estamos de la parte técnica, sin cambiar la perspectiva, de ya voy anticipando, activos fuertes, con correcciones, pero en máximos otra vez o en subida libre. Vamos a ver cómo estamos en esos activos. Y en pesos también, la parte energética un poco más rezagada, YPF fue lo peor, también en pesos. Ahora vamos a los ADRs. Y sector bienes raíces y servicios de comunicación, bastante bien también. Pese a esto, como pueden ver en pantalla, sector energético y sector de los bancos, sí, sector bancario un poco más golpeado. Fíjense Banco Macro, fíjense por ejemplo lo que tiene que ver con, Superviel, sí, Galicia, sí, siendo al menos lo más flojito de la bolsa. Y la parte energética todavía se sigue manteniendo, pero creo que es a la que más hay que prestarle atención, sobre todo a nivel técnico y sobre todo a lo que vamos a estar analizando ahora, ¿sí? Porque nos vamos de lleno a los gráficos, vamos a ver qué está pasando primero con el Merval medio en dólares, un Merval medio en dólares que repetimos desde el año 2018, venimos en caída, reversión desde abril del año 2020, marcando una sucesión de máximos y mínimos crecientes, tendencia alcista de medio plazo todavía, vamos a ver hasta dónde se mantiene, y marcando también, fíjense, hasta dónde llegamos a nivel técnico, ¿sí?, la última semana, todo el último impulso alcista de mínimos de abril hasta el último máximo, 899 puntos, casi los 900 puntos, llegada a los, esto fue en julio, ¿sí?, el 23 de julio llegábamos al pico del S&P Merval medido en dólares. ¿Y qué estuvo pasando esta semana? Retrocesos a la primera zona, primer nivel FIBO, 38.2, estamos hablando de los 651 puntos, un freno en esa zona y otra vez a intentar romper la media al alza, o mejor dicho, quebrada la media al alza esta semana. Sí, ahora la media tendría que empezar a volverse a hacer soporte como, ya habíamos mantenido en varias ocasiones. Este movimiento que estamos viendo lo pudimos ver recién en marzo de este año, en donde también el S&P Merval medio en dólares nos dejó una pequeña zona de mínimos, 508, que deberíamos mantener, junto con los 619 y los 644, para entender que quizá esto fue un retroceso a la media y a niveles de mínimos crecientes anteriores, y primera zona de retroceso 38.2 a nivel Fibonacci.
y de ahí, bueno, máximos decrecientes que también tenemos que ir superando, sobre todo, bueno, estos máximos que fue dejando el S&P Merval 808, 865 y sobre todo los 903 puntos para el S&P Merval medio en dólares, que todavía sigue esta tendencia, ¿sí?, alcista y que, claro, en caso de quebrar ya esta zona de marzo, los 508 puntos, es la zona clave porque nos acercaríamos, ¿sí?, al 61.8, a un soportazo de medio largo plazo para nuestro Merval medio en dólares, que por el momento se mantiene bastante bien. Y arrancamos con el recorrido, vamos primero con Aluar y vamos a ver que hay algunos activos, sobre todo algunos medios en pesos que están en subida libre. O sea, nos acercamos a las elecciones con activos que están en subida libre y es impresionante, si al menos obviamente en pesos, pero bueno, esta es la fortaleza que viene teniendo, por ejemplo, Aluar, que nunca cambió la perspectiva a nivel técnico de lo que veníamos diciendo, pese a alguna corrección, pese al ruido de estas pasos que pasaron, que bueno, no pasó nada, evidentemente fue puro ruido, y la parte técnica, al menos para los que estuvieron un poquito más arriesgados, en lo personal decidí no arriesgarme con todo el capital, sino estar únicamente en algún sector particular que fuimos compartiendo, el más atrasado. Estos sí que, bueno, son los más fuertes, sector industrial, lo menos cíclico de nuestra bolsa, y sobre todo en lo que lo sigue haciendo bien, retrocesos a primera zona de, perdón, retroceso hacia primer nivel FIBO 38.2, 524, dejando algún mínimo creciente en el camino y la media totalmente ascendente, 395 pesos y los 333,58, el 61.8 para, bueno, un activo que sigue en su vida libre, que ahora el timing técnico no es el mejor por estar en máximos, pero en algún retroceso, quizá inclusive a la media de 50 o mínimos crecientes anteriores, cuando pase un poco todo, y si es que no entramos en quizá un periodo en donde quizá podamos necesitar algún retroceso o algunas correcciones bastante más importantes, en su vida libre, sin resistencias, y veremos hasta dónde llega también este activazo de uno de los activos dentro de los sectores de nuestro Merval de los menos cíclicos, todos los indicadores en clara zona de sobrecompra, particularmente el RSI, el estocástico y el MACD, que en algún momento también van a tener que atreverse a ir purgando indicadores, sí, a nivel técnico. Vamos con lo que tiene que ver con francés. Bueno, y acá empezamos el recorrido, creo que de un sector, de uno de los más interesantes, lo que vamos a ver hoy, porque ya tenemos algún deterioro a nivel técnico, hay que ver hasta dónde se profundiza y si eventualmente esto es una corrección para después seguir al alza de una tendencia que todavía entiendo sigue siendo alcista de medio plazo. Estamos hablando de los bancos, en general de los bancos, porque vamos a ver Galicia, que es la líder, y también, bueno, nos apoyamos en francés, en macro y en Superviel, que son sus principales ADRs dentro de este sector. Y francés, fíjense lo que está pasando con francés, reversión alcista, ¿sí?, máximos y mínimos crecientes también acá ya no de abril del 2022 del año pasado, sino que ya nos tenemos que ir a julio, ¿sí? Empezamos con esta reversión y llegado particularmente al máximo en diciembre del 2019, 6.31, 6 dólares con 31 centavos, 6,58, donde llegamos a marcar, es toda esta zona, ¿sí?, en donde desde ahí empezamos a, en el corto plazo, marcar máximos y mínimos decrecientes, empezamos ya a tener una tendencia un poquito más complicada a la baja, particularmente por esto, porque rompimos una directriz alcista y porque cuando quebramos esa directriz alcista, también quebramos la media, ¿sí?, algo de ingreso de volumen vendedor justo cuando quebramos la media, y ahora sí habrá que ver qué pasa con esta zona de mínimos de abril de este año. Estamos hablando de los 3,76 y los 3,66, ¿sí?, que son mínimos tanto de enero como de abril de este año particularmente, así que en caso de quiebre de estas zonas ya tendríamos, bueno, deterioro a nivel técnico, sí, en el corto o medio plazo, porque romperíamos el 61.8 de retroceso a nivel Fibonacci del último impulso, y bueno, de ahí quizá un poco más de caída, o empezaríamos a tener un poquito más, deberíamos tener un poquito más de precaución con la parte de los ADRs en dólares de los bancos, particularmente también, ¿por qué digo esto? Porque ya empezamos a tener la zona de la media como resistencia. ¿Sí? Cuando pasa esto, bueno, la media debería empezar a caer ahora, ser resistencia, estamos hablando de los 4,71 puntos, perdón, 71 dólares, no puntos, y sobre todo después del quiebre de la media, el máximo decreciente anterior, 5,23, doble zona, que es la que hay que ir a monitorear ahora, y particularmente no perder los 3,76 para que no haya un deterioro a nivel técnico mayor en macro, en francés, perdón, puntualmente. Todos los principales indicadores, si es verdad, en sobreventa, quizás de acá algún pequeño rebote podamos llegar a ver, sobre todo en francés, pero repito, con la zona de la media como resistencia, vamos a ver qué es lo que pasa.
claro soporte en la zona de niveles FIBO, 3,76 para Francés, que está en esa zona interesantísima esta semana. Si quiebra la media, bueno, también podría ser una opción interesante para poder ingresar con el riesgo que obviamente tenemos en nuestro mercado local. Sin lugar a dudas, acuérdense que lo que nuestro mercado sí evalúa o pricea puntualmente es el riesgo. ¿Sí? Así que a tener siempre en consideración esto último que decimos. Vamos con macro, seguimos con el sector bancario. Bueno, acá sí, una señal un poquito más débil, un poquito más bajista. Vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. $137,65 llegaba a valer macro en el año 2018. Reversión alcista también desde julio del año pasado. Hombro, cabeza, hombro invertido, cumplido. Doble suelo cumplido. Y ahora sí, fíjense, tenemos un doble techo en formación, estructura alcista o al menos, perdón, bajista, no alcista, y particularmente porque se produce después del quiebre de la media de 200, periodos en donde quebramos, y fíjense lo que pasó precisamente 2 o 3 sesiones después de quebrar la media, otra vez rechazo y vuelta a la baja con ruptura de mínimos anteriores, yendo a buscar ahora la zona de los 16,42 centavos de dólar y particularmente con este doble techo activado por análisis técnico, que si medimos, sí, desde el punto de ruptura, desde mínimos entre máximos, ahí tenemos el posible objetivo, que hay que ver si lo termina de cumplir o si eventualmente vamos mejorando un poco la cara también en Banco Macro. Estamos hablando de los 14,17 centavos de dólar, vendríamos por debajo ya de los mínimos de 16,42. Vamos a ver qué es lo que va pasando. De quebrar esta zona, únicamente nos queda el mínimo de noviembre, pero ya estaríamos bastante lejos de la media. La media ya, fíjense, apuntando a la baja y como clara zona de resistencia, al menos en el corto o medio plazo, en los 21,23 centavos de dólar, máximo decreciente anterior, sobre todo también en los 24,76, y un sector bancario que hay que empezar a monitorear porque empezamos también a tener bastante deterioro en caso de cumplimiento de estos objetivos y también de ruptura de algún mínimo creciente anterior que nos va dejando por el camino. Repito, mejoramos recién de quebrar la zona de la media y en los 24,78 de cumplir el objetivo del stop, sin duda a los 12,31 de medio plazo. Y bueno, ya acá sí un deterioro un poquito mayor en macro respecto a lo que está pasando con Francés. Todos los principales indicadores también bastante sobrevendidos y el estocástico sobre todo. Y hay que ver si esto nos da al menos una posibilidad de rebote y ver qué pasa, particularmente con la zona de la media, que ahora es resistencia a nivel técnico. Dicho esto, vamos con Vima, Bolsas y Mercados Argentinos, que también vamos a ver que fue uno de los activos que estuvo estas semanas, al menos en fase correctiva, pero esa fase correctiva ni siquiera nos arrimó a la zona del FIBO 38.2, la zona de los 370 pesos, casi llegamos una vez que, bueno, marcamos un nuevo mínimo en los 412, estructura totalmente alcista la de este activo, máximos y mínimos crecientes en el precio desde, bueno, abril del año 2020 y seguimos ahora intentando ir a atacar el otro máximo decreciente que es con 550 para ya irnos a máximos lejos de soportes. Acá estamos hablando de los 412 como primera zona de mínimo anterior y la media totalmente ascendente, 365 pesos, mínimo creciente 3,49 y sobre todo los 3,20. El timing técnico no es el mejor porque, bueno, claro, tenemos cerca la media lejos la media y más cerca máximos, pero es un activo que se podría mantener en cartera cuando tenga alguna corrección, algún descanso un poquito más claro, particularmente el que tuvo todo el periodo de mediados de 2022 hasta fines y sobre todo de febrero hasta casi mediados de marzo, abril de este año también para Vima. También lo tuvimos en este pequeño periodo, pero ahora corrección un poquito más dura, más fuerte, sin romper la media y mínimos crecientes anteriores que, bueno, ya casi cerca de máximos nuevamente Vima. Así que dicho esto, activo que, bueno, sigue fuerte, sigue alcista y que se puede mantener en cartera sin ningún tipo de dudas. Vamos con Central Puerto, al menos de acuerdo a lo que pase también de cara a las elecciones, cada cual sí aconsejo tener su zona de stop loss siempre, ¿sí? Dicho esto, vamos con la energía. La energía tiene otro aspecto también interesante, porque acá también nos encontramos con alguna figura bajista, ¿sí? Vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. 2018, $19 llegaba a valer este activo y ahora estamos recién en 5,83, máximos y mínimos crecientes desde esos mínimos que nos dejaba el activo en mayo del año 2021, reversión en energía, Pampa empezaba a la cabeza teniendo reversiones. Bueno, Central Puerto también siguiendo un poco al menos esa reversión que nos venía marcando Pampa. Y acá es verdad que, bueno, Central Puerto, máximos y mínimos crecientes, pero fíjense del último gran impulso que tuvimos, el impulso precisamente que lo marcamos de mayo hasta máximos en los 7,62.
El retroceso que estamos teniendo, al menos a la fecha, es hacia la primera zona de nivel FIBO, hacia el FIBO 38.2, más allá de que si hacemos un zoom, si nos vamos un poco a lo que está pasando en el corto medio plazo para este activo, ruptura en la media, fíjense, dejando un máximo decreciente como primera zona también de obstáculo después, antes de la media, 6,52 y la media descendente, que es lo que hay que ahora intentar no perder las próximas semanas, los próximos meses. Estamos hablando de los 6,08 centavos de dólar, zona clave para el activo porque en caso de ya recuperar la media y romper el máximo de los 6,54, empezaríamos a estar más cerca de anular este objetivo de doble techo, bajista, que bueno, después de ruptura de máximos entre mínimos también nos lleva a pensar que las correcciones se pueden venir hacia los 4,60, casi cercano a la zona de 50, niveles de 50 FIBO del retroceso en los 4,75 y sobre todo los 4 dólares con 0,7 centavos como clara zona de medio a largo plazo para este activo, que en caso de que haya deterioro en la energía, atención, porque si la media empieza a ser resistencia dinámica, se empieza a complicar para el activo. Por el momento lo es, pero hay que darle quizá ese margen de duda para ver si puede romper la media, puede romper el máximo decreciente, anular el doble techo que recién pasa de quebrar los 7,51 y seguir al alza, como ya viene este activo, con una tendencia alcista de medio plazo, pese a estos deterioros de corto. Así que bueno, hay que ver si eventualmente superando el obstáculo 7,62 vamos a atacar los 8,23 para Central Puerto. Mucha volatilidad entiendo que va a haber ahora, llegada a las elecciones el 22 de octubre, pero activos que vienen en correcciones, ya están descontando algo de caídas, sobre todo las cíclicas, energías y bancos, así que vamos a ver qué es lo que va pasando con esto. Todos los principales indicadores, particularmente el estocástico, sobrevendido, quizá también prestados para un rebote a nivel técnico Central Puerto, así que de hecho esto a seguir también lo que vaya pasando con su evolución. Seguimos el recorrido con Sociedad Comercial del Plata, activazo, activo que, bueno, rompe nuevamente la media de 50 después de un pequeño retroceso, dejando un nuevo mínimo en los 40,37, lejos, muy lejos de la media, muy lejos de los mínimos crecientes que también nos va dejando año tras año este activo. Si digo año tras año porque no venimos subiendo hace 1 o 2 años, o 3, ¿sí? Bueno, 3 sí, desde la pandemia puntualmente, en donde tuvimos caídas, 2018, un periodo bastante bajista. Ustedes me dirán, bueno, Kevin, los activos suben siempre en pesos, así que invierto en cualquier momento. Bueno, el problema de estar lejos del soporte es que muy probable cuando se viene subiendo fuerte, como ya habíamos tenido esas subidas en Sociedad Comercial del Plata desde el año 2013 hasta precisamente 2015, en donde tuvimos esa consolidación, ruptura a la baja, hueco bajista, y fíjense todo lo que le costó después a la compañía llegar incluso hacia la zona de los 3,73, después lo superamos, rompimos y fíjense que ahora estamos con esta subida recontra vertical, entonces quizá hay que tener en cuenta esta cuestión y sobre todo tener stop loss, si tenés que saber en qué momento, desde que yo voy a ingresar en el activo, voy a poner mi posible límite de pérdida en caso de que el activo se dé vuelta, de que empiece a cambiar la tendencia. Por ahora no lo tenemos, activo que está fuertísimo y sobre todo que mientras no quiebre la zona de la media, 34,19 centavos de dólar y primer nivel FIBO, 34,73, es un activo que sigue muy fuerte, muy alcista, yendo a atacar inclusive los 49,25 para probablemente ir a buscar los 55 pesos que nos trae Sociedad Comercial del Plata como referencia. Todos los principales indicadores, bueno, bastante sobrevendidos, ¿sí? También tenemos quizá una posibilidad de rebote a nivel técnico por indicadores en Sociedad Comercial del Plata, así que a seguir este activazo que todavía sigue fuerte y alcista, pese a los ruidos, pese sobre todo a la parte de lo que se nos puede llegar a venir en las elecciones, que nadie sabe lo que va a pasar, ¿sí? Así que creo que a nivel técnico es la parte más objetiva, ¿sí? De ir siguiendo el precio de una manera tranquilos, ¿sí? Sabiendo dónde están nuestros posibles stop loss y de ahí empezar a gestionar el riesgo de una manera tranquila, repito, ¿sí? Porque no se puede operar por noticias, sin lugar a dudas por ningún analista que diga lo que va a pasar, así que a prestar atención con eso. Y seguimos con el recorrido, seguimos con lo técnico. Cresud, sí, sector obviamente que estuvo bastante zigzagueante sobre la media, bastante complicado, pero me parece que en cuanto a su ADR lo sigue haciendo bastante bien, marcando mínimos y máximos crecientes, frenándonos, como decimos, o como repetimos semana tras semana en este activo, en los 9,75 centavos de dólar, como pueden ver en pantalla. No pudimos cerrar el hueco de las PASO del año 2019 con claridad, fíjense, nos frenamos justo en esa zona. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Bueno, máximos y mínimos decrecientes, al menos nos bajan también toda esta zona de máximos decrecientes,
junto con la media. Lo que no me gustó esta semana fue que perdimos la media, perdimos la zona clave de soporte que venía siendo la media al menos anteriormente. La perdimos nuevamente y empezamos a tener la media como resistencia dinámica. Debería ir a quebrarla, intentar quebrarla pronto en los 6,92, los máximos decrecientes también, 7,54, 8,37, 8,46 y sobre todo particularmente los 8,74 centavos de dólar para Cresud, que viene ¿sí? en esta evolución alcista, todavía sigue siendo alcista, sí, fíjense, la sucesión de mínimos crecientes, no debería perder sobre todo los 6,15, mínimos de mayo los 5,49, mínimos de noviembre en 4,79 y sobre todo toda esta zona de suelo que marcamos que es la zona de medio largo plazo para este activo en dólares, 6,32, de quebrarla se complicaría muchísimo. Su perspectiva técnica que se mantiene, pese a esta pequeña debilidad a nivel técnico que, bueno, deberíamos recuperar rápido la media, quebrar máximos decrecientes y acercarnos a estas zonas. Timing que no estaría tan mal de romper la media al alza y sobre todo los 7,54 para quien no esté en este activo, quien esté, entiendo que mientras mantenga estos mínimos, particularmente de medio a largo plazo, los 4,32 centavos, se podría mantener en cartera. Todos los principales indicadores, obviamente evaluando ese pequeño deterioro técnico que tuvimos en el corto plazo, todos los principales indicadores en clara zona de sobreventa, el estocástico particularmente, así que también acá, fíjense, vamos purgando indicadores en gran mayoría de activos, ¿sí? Quizás prestos para un rebote y bueno, para ir al alza, a buscar al menos una zona de máximo anterior. Vamos con Cablevisión, bueno, en fase también de corrección ahora sí, un poco de descanso en toda esta gran subida que viene teniendo Cablevisión, también activo fuertísimo, activo muy alcista, sí, bueno, muchos me preguntan, Kevin, ¿por qué analizar los activos en pesos? Bueno, por esta fortaleza que tienen los activos, las acciones también en pesos, fíjense que hay activos que subieron casi un 500%, estamos hablando de activos de energéticos o de los cíclicas, pero seguramente si nos ponemos a buscar con la lupa otras inversiones no nos dan más allá del riesgo que tiene sin duda y de tener que operarlas con este tipo de herramientas, ese tipo de rentabilidades. Así que creo que en pesos también es una gran opción por ver estos activos, por eso lo vemos, obviamente no vemos todo en dólares, solamente los ADRs puntualmente, que eso sí estamos obligados por el sector, obligados un poco por la ciclicidad que tiene tanto Galicia, tanto Pampa y YPF, pero, por ejemplo, en estos activos que siguen subiendo y que están ahí cerquita de los 2.256 pesos, fíjense, mucho más cerca de máximos que de la zona de soportazo, que es la media, 1.419 la media, primer nivel FIO 1.481 y lejos, muy lejos, soportes claves, los 1.013, activo que se puede mantener en cartera, fuerte, alcista, y que, claro, el timing técnico no es el mejor, sacando que podamos proponernos algún stop cerca de los 1.574 o los 1.419, casi a mitad de camino entre máximos y quizá alguna zona de suelo anterior. Así que, claro, mantener para este activo. Indicadores que no están todos claramente sobrevendidos. Por ejemplo, el RSI, sí que bueno, ayer también pegó un claro subidón antes de cierre, lo actualizamos, allá arriba de 50, MACD compra y el estocástico, mucho más cerca de la zona también de sobrecompra que de sobreventa. Acá sí, habrá que ver cuando vaya purgando el indicador si tenemos alguna corrección sin perder mínimos anteriores y sobre todo la media, pero seguimos muy fuerte, muy alcista también en este activazo, activo que se podría mantener en una cartera, que no, bueno, esperar o al menos asumir el riesgo respecto a esos stop loss que estamos delimitando y marcando. Así que bueno, gracias por haber estado, no terminamos todavía, por estar ahí del otro lado como todas y cada una de las semanas. Pido disculpas de que, bueno, no pudimos por temas laborales, por temas personales, poder hacer el video la semana pasada, pero acá estamos cumpliendo nuevamente con ustedes y como lo hacemos siempre, porque la idea de este canal, que es 100% gratuito, es, bueno, darle alguna herramienta a quien esté recién empezando, quizá que esté un poco más avanzado, más sofisticado con esto, sea una guía también, pero particularmente para quien esté empezando, entender que se puede ir haciendo un seguimiento del mercado tranquilo, ¿sí? Obviamente gestionando el riesgo, poniendo stop loss por operación y, bueno, viendo un poco esta separación que tenemos que hacer, particularmente de las noticias, muchísimo ruido, sobre todo la parte mediática, sí que a veces no comprende mucho estas herramientas, bueno, las tenemos que utilizar o empezar a utilizar, al menos de mi punto de vista, de ahora en más, hasta que, bueno, decidamos, mientras estemos en este mundo, entiendo que en análisis técnicos particularmente tendríamos que utilizarlo. Dicho esto, Edenor, $62.82, valía en 2018, hoy estamos en $12 aproximadamente, y acá sí, los máximos y mínimos son crecientes de medio plazo desde esta última reversión de marzo que tuvimos desde el año 2020, después de la pandemia, y rompimos la media, ahora sí esta semana. Esto fue lo que me gustó, por ejemplo, de algunos activos, hubo alguna reacción, por ejemplo,
en Edenor, que habíamos perdido la media, no estuvimos ni 3 sesiones por debajo de la media, ahora sí recuperándola. ¿Qué habría que pedirle? Bueno, que empiece a superar los máximos decrecientes, rompa directriz bajista y sobre todo los 14,76 centavos de dólar para que Edenor empiece a mejorar. El timing técnico acá no es tampoco tan malo, ¿sí? Porque nos queda el mínimo en los 10,26 y la zona del FIBO 61.8 en 8,20. Así que no está tan mal tampoco lo que está pasando con Edenor. Mucha resistencia por el camino todavía hacia los 62 dólares y particularmente en el hueco de las PASO en los 17,36, con permiso obviamente de los máximos decrecientes, de la directriz bajista y sobre todo de los 14,61 centavos de dólar para Edenor, que vamos a ver qué es lo que va pasando. ¿Por qué digo esto? Porque todos los principales indicadores también purgados, el estocástico sobre todo en clara zona de sobreventa. Vamos a ver qué nos trae, si la energía particularmente, que fue una de las más afectadas por, bueno, toda esta cuestión cíclica de lo que fue pasando a nivel externo puntualmente. Así que bueno, Edenor en este sentido recuperando la media y dejándonos mínimos interesantes también para poder plantearnos que al menos sigue esta tendencia alcista, pero tenemos que al menos pedirle que se mantenga arriba de la media y que rompa algún máximo decreciente anterior junto con la directriz para seguir al alza. Así que dicho esto, nos metemos con la líder del sector bancario a prestar atención, ¿sí? A subir el volumen si es necesario, porque, bueno, acá tenemos un poco la clave de lo que puede llegar a pasar, sobre todo con el sector bancario, porque es verdad, perdimos la zona de la media hace algunas semanas, pero vamos a ver en qué fase estamos, o sea, o al menos en donde entiendo que podemos llegar a estar con los bancos, porque Galicia llegó a valer 73 dólares, estamos hablando del año 2018, en las PASO y en las elecciones anteriores no habíamos tenido un recorrido, al menos, un comportamiento técnico similar al que estamos teniendo ahora. Si veníamos de una tendencia bastante bajista y con las PASO, ¿sí? Y todo lo que fue pasando después, tuvimos un sector bancario golpeadísimo en dólares, que recién, pasando principios de este año, 2023, empezamos a tener una recuperación, máximos y mínimos crecientes, el precio, que es lo que nos marca un poco lo que tenemos que seguir a nivel gráfico, frenándose en los 18,17 centavos de dólar, pero después de ese freno, después de ese quiebre, y después de cumplir, ¿sí?, un doble techo de corto plazo, nos frenamos nuevamente, fíjense, en los 18,17 centavos de dólar, marcamos nuevamente máximos y mínimos decrecientes y sobre todo perdimos la zona de la media. Eso es lo que hay que empezar a pedirle al activo, que ahora, próximos días, próximas semanas, que veremos al alza a los 13,68 centavos de dólar, máximo decreciente en los 14,37 y sobre todo los 16, casi 17 dólares, ¿sí?, esta zona de máximo clave para Galicia, para que, quebrando estos máximos decrecientes, nos acerquemos a los 18,17. Una pena no haber podido romper esas zonas, porque era la zona que nos habilitaba ya ir a intentar cerrar el hueco de las PASO en los 34 dólares con 46 centavos aproximadamente, pero fíjense el retroceso hacia dónde lo estamos teniendo también, del último gran impulso de junio de este año puntualmente, del año pasado, hasta el último máximo en los 18,62, tenemos un retroceso casi a nivel 50 FIBO, 11,93, un poquito más fuerte acá, quebrando la primera zona de soporte clave del último gran retroceso a nivel FIBO, y del último gran impulso a nivel FIBO, y los 10,48, zona importantísima que no tiene que perder Galicia para que no haya un deterioro mayor, para que no empecemos a pensar de que se complica un poco esta reversión alcista que venimos teniendo de corto a medio plazo, y sobre todo la zona de mínimo anterior que dejó ahora, 11,78, doble zona esta que tenemos que monitorear esta semana o estas semanas, que no se pierdan y que recuperemos la media, repito, y máximos decrecientes para que Galicia y todo el sector bancario también empiece a mejorar de una manera un poco más clara. Algo positivo dentro de todo esto es que tenemos todos los indicadores sobrevendidísimos. Fíjense que podríamos llegar a pensar de que en este rebote recuperar la media si ayudan los indicadores, particularmente el estocástico, que recién es todavía 100 sobreventa, incluso en 9, así que un indicador que nos indica una sobreventa espectacular. Veremos si ese rebote se da rompiendo la media y máximos decrecientes, como estamos diciendo para lo que tiene que ver con Grupo Financiero Galicia, y si también con esto va mejorando todo el sector bancario, ¿sí? Así que, dicho esto, a prestar muchísima atención con lo que pueda estar pasando esta semana y estas semanas con Galicia. Iremos compartiendo, obviamente, como siempre. Holcim, cerca de máximos, acá no tuvimos mucha novedad, tenemos la media lejísimos, acá sí del precio, en los 480 pesos, ya estamos cotizando en los 709, casi no digo el doble, pero bueno, estamos ahí cerquita, y niveles FIBO ahí cerquita, la primera
El primer nivel clave en los 553, cerca de los mínimos que también nos dejaba el activo ahora, el mes pasado, ¿sí? En la zona de los 576. La media, repito, como claro soporte dinámico en el precio, mínimos crecientes, ¿sí? Totalmente ascendentes y marcando una tendencia fuertísima en Holcim, 358, activo que se puede mantener, sí, pero bueno, acá el stop loss sacando algún mínimo creciente anterior a la media. Entiendo que está bastante lejos del precio actual, así que mantener, pero quien esté afuera esperaría un poquito en algún retroceso un poco mayor que podamos llegar a tener de este activo. Indicadores acá sí, bastante más cerca de la zona de sobrecompra, pero vamos a ver qué pasa en caso de purga o de descanso un poco más largo para quienes estemos afuera, poder incorporar alguno de estos activos, quizá en algún retroceso. Fíjense este canal bajista que tuvimos en su momento, resolución alcista y nos poníamos nuevamente por arriba de la media, pero que duró mucho tiempo, duró desde octubre, casi mitad de año, así que vamos a ver si también después de este último gran rally que tuvimos, podemos descansar un poco más, ¿sí? Que el precio, a menos no solamente purgue indicadores, sino que nos acerquemos un poquito más a la zona de la media y a mínimos crecientes para poder tener un timing técnico un poco más interesante, ¿sí? En Holcim. Dicho esto, nos vamos con Loma Negra, casi llegando a la mitad del análisis de este video. Gracias por estar nuevamente del otro lado. Acuérdense, dejar like, dejar comentarios, ¿sí? Y bueno, también vamos a dejar una pequeña encuesta, ¿no? Acá la vamos a dejar por el canal, a ver, quiero ver un poco cómo se están manejando ustedes, porque me interesa un poco, me interesa saber cómo están esperando ustedes las elecciones, adentro, afuera del mercado, con qué activos o en qué proporción, así que vamos a dejar después, no por acá, lo vamos a dejar en el grupo de Telegram para que también se puedan sumar los que no están. Y bueno, dicho esto, vamos con Loma Negra, Loma en un momento a casi culmine. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, interesante lo que está pasando con este activo. Es un activazo, digo yo, porque mantiene unos máximos y mínimos crecientes de medio plazo, una recuperación alcista, pero que nos frenamos precisamente, acuérdense, en los 8,17, 8,35, casi máximo de diciembre del 2019, casi a mitad de camino de cerrar hueco de las PASO. Esto fue una pena, no llegamos ni siquiera a cerrar hueco de las PASO que hoy pasa, aunque hoy está en los 11,17, pero fíjense, la zona, toda esta gran zona de suelo que nos marca Loma, muy, pero muy cerca, ahora en los 5,77, no tenemos soportes. Después de, en caso de quiebre de esas zonas, nos iríamos derecho a los 4,44, o sea, activo peligrosísimo, así que ojo en caso de quiebre de los 5,77, que debería ser la zona de stop loss de más de una persona que esté mirando este video y tenga Loma en cartera, al menos respecto de su ADR. 6,44, primera zona clave que no tendríamos que quebrar, y bueno, esta zona donde dejó esta vela, fíjense, con bueno, presión bajista y en máximo de los $7 con 0,6 centavos aproximadamente, junto con los 7,36, mejoraríamos rompiendo la media, rompiendo estos máximos decrecientes, particularmente después de la media los 7,36, pasaría un poco el peligro, esperaría sobre todo quien esté afuera el quiebre de esas zonas, y el que esté adentro, atención, toda esta gran zona de soporte, los 5,77 para Loma Negra, todos los principales indicadores, bueno, no están todos en sobrecompra, así que quizás prestos para tener un poco de camino, para ir al menos atacar la media y ver qué pasa ahí a nivel técnico. Y bueno, el RSI por arriba de 50, un MACD también en compra por debajo de 0 todavía, así que vamos a ver qué va pasando, pero llegando a una línea de fuego ahí de soportazo, también Loma Negra, iremos siguiéndola las próximas semanas. Digamos con lo que pasa con Mirgor, con también un activo que viene en fase correctiva. Este está bastante interesante, este activo, porque después de subidas claves estamos ahora frenándonos, no tan lejos de la zona de la media, que vamos a ver a continuación, aunque bueno, tenemos un poco todo este gran rally, pero gran rally desde 2020 hasta el último máximo de toda su historia. Estamos hablando de los 10.535 pesos con 61 centavos. Cotización que tocó ahora hace poquito, hace 2 meses puntualmente, y desde ahí sí nos marcaba alguna divergencia a nivel de indicadores. Fíjense, precio subía, tanto el RSI como el estocástico, también nos marcaba alguna divergencia de posibles correcciones, las estamos teniendo. Una pequeña zona de suelo, ahora está marcando el activo en los 8.065 pesos, y los mínimos también de mayo de este año, cercano a la media en los 7.363. No me parece una mala opción en caso de quebrar los 8.830 para ir a buscar máximos, con algún stop ahí cerquita, cerca de la zona de la media o de mínimos anteriores. Estamos hablando de mayo de este año. Es verdad, stop corto, pero que bueno, este activo generalmente no suele dar tampoco oportunidades, al menos en pesos, después de alguna corrección como la que estamos teniendo ahora, y que bueno, al menos estamos a mitad de camino entre la media y máximos de toda su historia. Y al menos niveles FIBO relevantes, 6.668 al 38.2, mínimos crecientes, particularmente el mínimo de marzo,
4.606 y los 4.243 para un Mirgor que viene en fase correctiva, pero aguanta la media y al menos nos va dejando algún soporte para pensar que en caso de quiebre ese máximo decreciente anterior, puede haber esa búsqueda a máximos y seguir esta tendencia de fondo totalmente alcista por el momento. Todos los principales indicadores, el estocástico en compra, casi mitad de camino, el RSI con espacio, todavía ni siquiera cruzando la línea de 50, y un MACD en compra por debajo de cero para un activo que, repito, fase correctiva y mientras mantenga zonas de soporte, también interesantísimo a nivel técnico. Y vamos con Pampa, acá también, como dijimos con Galicia, ¿sí? A paréntesis, a prestarle mucha atención a lo que pueda estar pasando con Pampa Energía, que bueno, traigo una figura a nivel técnico que en lo personal no me convence tanto, la he visto. Mi tesis es otra, pero bueno, la vamos a tener en consideración porque la he visto en muchos otros análisis. ¿Sí? Hay que ver a todos, hay que escuchar a todos, pero en lo personal voy a pensar mal de esta estructura a nivel técnico y igual la vamos a tener en consideración para ver qué podría pasar en caso de que se cumpla el objetivo bajista, qué pasaría con esta tendencia que estamos teniendo con Pampa. Porque Pampa desde marzo del año 2020 viene con una tendencia alcista. Esto no es discutible. Si venimos con una tendencia alcista de medio plazo en Pampa, lejos todavía de los $72 con 88 centavos del 2018, pero sí ya no venimos subiendo hace 2 semanas, 3, digo, sobre todo para los nuevos, que ahora está muy de moda, pero muy de moda aconsejar de lleno meterse en energéticas, entender que ya venimos con una evolución, particularmente en las principales del sector, bastante interesante. No estamos empezando a subir hoy, ¿sí? Y dicho esto, más allá de esto, la tendencia todavía de fondo se mantiene, ¿sí? De medio plazo, fíjense cómo toda la media de 200 fue clara zona de soporte en múltiples oportunidades y ahora, es verdad, intentó perderla con un posible hombro, cabeza a hombro, ¿sí? Figura bajista, sí que si medimos desde la ruptura de su neckline, que es verdad, no confirmó en realidad, técnicamente tendría que confirmar, inclusive con incremento de volumen, no lo veo en el gráfico, por eso digo que si bien la traigo, no me convence, no sean todas las pautas para que exista este patrón desde mi punto de vista, pero lo traigo porque puede ser que lo vean y puede ser que vamos a interpretar qué pasaría si llegamos hacia esos niveles. Estamos hablando de que midiendo desde la ruptura de la neckline, desde el punto de ruptura, ¿sí? Nos daría un posible objetivo a nivel técnico 26.43. En ese supuesto, es verdad que romperíamos mínimos de mayo de este año y sobre todo mínimos de marzo, o llegaríamos casi a mínimos de marzo de este año, pero mantendríamos el FIBO 61.8 de todo el último gran impulso alcista, que son los $24, zona que deberíamos mantener de medio a largo plazo en este activo para que no haya un deterioro a nivel técnico de esta última tendencia que tenemos que seguir en el activo hasta que no haya deterioro técnico y entendiendo el riesgo de, obviamente, las elecciones presidenciales. Este es un sector que, bueno, por el riesgo, por el momento, más allá, no por la tendencia, sino por el riesgo, en lo personal no estoy más, únicamente en bancos que están un poco más atrasados, entendiendo obviamente que mis zonas de stop loss están por debajo de niveles FIBO, o sea, estoy compartiendo un poco la opinión que la vamos a ver al final, pero en energéticas no hay deterioro técnico, ¿sí? Hay que saberlo. Sí, rompimos la media y habría que pedirle al activo que empiece a quebrar estos mínimos crecientes que todavía no pasó, ¿sí? Más allá de, repito, esta estructura a nivel técnico que en lo personal no me convence, es más, lo veo más como una posible corrección casi a primer nivel FIBO para, en caso ahora sí de rebote, seguir, ¿sí? Con la zona de la media como soporte porque cerramos levemente por arriba de la zona de la media y en caso de quebrar ya los 42,82 pasaría, creo, un poco el peligro y la zona de los 48,88 también estamos hablando del último máximo que nos dejó, ¿sí? Ahora previo, bueno, hace 2 meses puntualmente, en los 48,91 quiero decir, de ahí en caso de superar esas zonas, bueno, nos quedan máximos, casi máximos, porque no tenemos otra zona de resistencia o de máximo muy relevante, sacando recién los $65. Así que fíjense que no estamos tampoco tan lejos de máximos de toda su historia, pero todavía sí queda un recorrido bastante interesante de corto, medio plazo, aunque ya venimos subiendo muy fuertemente. Esto hay que repetirlo para los que recién estén empezando y vean recomendaciones en energéticas, particularmente por esto. Todos los principales indicadores terriblemente sobrevendidos. Acá tenemos una clara ventaja porque corregimos a la media y sobre todo el estocástico, fíjense, en clara zona de sobreventa todavía. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con Pampa, sobre todo. Y bueno, con el resto, porque el resto va a seguir a lo que vaya pasando con Pampa Energía. Dicho esto, vamos a súper bien. Acá sí también tenemos un poco más de deterioro a nivel técnico, casi cumpliendo casi
un hombro, cabeza, hombro, acá sí lo veíamos un poquito más claro, ¿sí? Ruptura con volumen vendedor, casi el objetivo cumplido, si esto lo veníamos viendo anteriormente. De fondo tenemos, bueno, máximos todavía lejos del precio actual, 11,63 centavos dólar, algún máximo que nos quedaba por ahí, lejos todavía, pero los 33 dólares con 60 que llegó a cotizar este activo en el 2018, lejísimos, ¿sí? Resistencias en niveles FIBO 61.8 del último impulso bajista, y ahora es verdad que quiebre, que no me gustó en lo personal, este quiebre, fíjense, de directriz alcista, que precisamente se da en una zona importantísima, que es la media, que ya empieza a hacer resistencia, fíjense como la media empieza a descender, siendo el principal obstáculo ahora en el corto a medio plazo para Superviel, que hay deterioro técnico en el corto plazo, 2,53 centavos dólar, es la zona que tiene que intentar ir a quebrar para empezar a pensar de que pasó lo peor y, bueno, manteniendo una zona que anteriormente fue resistencia, pero que también fue soporte en mayo y que ahora, fíjense, estaría actuando también de soporte en el precio, pese a no cumplir el objetivo todavía por análisis técnico de este hombro, cabeza, hombro. Estructura técnica tampoco de largo plazo, estamos hablando quizá de una corrección, pero sí, frenándose en el último mínimo que nos dejó en mayo este activo, y si no ya tenemos mínimos de noviembre, podría extenderse bastante el rally bajista, y bueno, con este quiebre de directriz, ya un primer síntoma de deterioro en el activo. Repito, mejora recién cuando quebremos la media, y sobre todo cuando quebremos los 2,70, para ya ir a atacar algún máximo decreciente en los 3,30, y empezar a pensar que lo peor pasó para Superviel o para los bancos. Igual atención porque este activo de este sector particularmente es uno de los más volátiles dentro de su sector, así que prestarle bastante atención a esto que estamos diciendo. Repito, hasta que no mejoremos rompiendo la media al alza y este máximo decreciente en los 2,69, no tendríamos todavía mejoría técnica en el corto plazo, ¿sí? Y podríamos encontrar una debilidad a nivel técnico de quebrar los mínimos que marcamos, particularmente el de noviembre en los 1,54 que habíamos recién en pantalla. Todos los principales indicadores sobrevendidos, el estocástico sobre todo, así que quizá algún rebote a nivel técnico podríamos llegar a tener, al menos por indicadores. Vamos a ver qué es lo que pasa, sobre todo con Galicia, y cómo vayan reaccionando también estos a la par, estos activos que los siguen puntualmente, ¿sí? Dicho esto, casi llegó al final, todavía nos falta un poquito más de recorrido. Telecom casi en máximos, acá no hay mucho para aclarar, sino que después de una pequeña corrección, subidas otra vez casi cerca de máximos, casi cerca de los, bueno, casi 1.000 pesos, 987 que llegó a cotizar este activo hace unos meses, correcciones a la zona de la zona del FIBO, 50 FIBO, la zona de la media de 50, pero la media de 200 lejos todavía del precio actual, 586, el FIBO 38.2 en los 6,63, también lejos del precio actual. Es un mantener, pero para quien no tenga este activo en cartera, esperaría alguna corrección, quizá acercándose un poquito más a la media, ¿sí? Como ya lo hizo en múltiples ocasiones, ¿sí? Y, bueno, directriz alcista que ya también queda lejísimo. Estamos hablando de una directriz en el precio que viene desde abril del año 2021, lejos, muy lejos, un poco más cerca del FIBO 61.8, así que fíjense que tenemos una bolsa en general en pesos fuerte, en la gran mayoría de sectores, por ahora, sí a nivel técnico, principales indicadores acá sí, un poquito más sobreexigidos, aunque el estocástico con un poco más de espacio todavía hacia las zonas de sobrecompra. Dicho, bueno, el RSI sí, quizá con la necesidad en algún momento de purgar algún indicador, pero activo muy fuerte, muy alcista, que todavía sigue esta tendencia fuerte, ¿sí? Y dicho esto, vamos con TGN, activo sí energético que, al menos en pesos, fíjense, fue mostrando una pequeña debilidad a nivel técnico para corregir, pero el día viernes cerró con una vela interesantísima, con algo de incremento de volumen comprador y yendo a atacar el máximo decreciente anterior en los 8,47, cerca de máximos, es cierto, pero bueno, la media está en los 5,94, no es tan malo el timing técnico acá, pese al último rally, el último gran rally, porque bueno, tenemos primer nivel FIBO dentro de todo más cerca, venimos de una corrección, sí, al menos una pequeña corrección, y la zona de los 603 pesos junto con la zona de la media, podrían actuar como soporte en el precio, al menos actualmente. 392, ¿sí? La zona de soportazo del último gran impulso que tuvimos desde hace mucho tiempo, estamos hablando de marzo del año 2020, después de la pandemia, hasta últimos máximos, y ahora ver qué pasa, obviamente, en caso de quiebre de la media, por el momento, yendo a atacar máximo decreciente anterior para atacar máximos incluso de toda su historia. Indicadores acá, bueno, un poco más cerca de sobrecompra, sí, pero todavía quizá, por ejemplo, el estocástico más cerca de sobrecompra, pero con un poco más de recorrido,
¿sí? Para poder seguir al alza. El RSI ya en sobrecompra, es verdad. El MACD dando compra. Vamos a ver si por indicadores también necesita purgar un poco más o si el estocástico, si llegado a esas zonas, también lo puede seguir haciendo bien y seguir esta evolución alcista que viene teniendo este activo. Nos vamos con TGSur, casi llegando a las últimas, ¿sí? TGSur energéticas, bueno, acá también hacemos un pequeño paréntesis con lo que vimos con las energéticas. Particularmente hay que ir monitoreando qué es lo que vaya pasando con Pampa Energía esta semana, pero acá sí TGSur se animó a quebrar la media un poco más claro, un poco más claramente. 23,22 dólares quedan lejísimos, 2018, fíjense, máximo que tenemos en el activo en el ADR en dólares de TGSur, máximos y mínimos crecientes, bueno, toda esta zona de consolidación, de doble suelo a nivel técnico que en su momento cumplíamos, y ahí máximos y mínimos crecientes, ¿sí? Todavía manteniéndose en el precio actual de TGSur, nos deja un nuevo mínimo, ahora en la zona de los 9,62, pero ¿qué fue lo que no me gustó acá también? Quiebre de la media empieza a hacer resistencia, y es la zona que, bueno, las próximas semanas deberíamos al menos ir a, próximas ruedas quizá, ir a testear, romper, quebrar al alza y mejorar a nivel técnico 11,17 y particularmente los 12,19 junto con los 13,62 para máximas decrecientes, claras zonas de obstáculo ahora para TGSur, no quebrar, quizá bajo ningún punto de vista los 9,62 o mínimos de marzo, 8 dólares, que estamos cerquita ahí también del FIBO 61.8, en los 7,68 para este activo. Todas las zonas de nivel FIBO, fíjense, nos indican que esto debería haber sido una corrección desde todo el último impulso hacia la zona de primer nivel FIBO para seguir al alza, al menos eso es lo que nos dice. Zonas de soportazo de medio plazo, acá también para TGSur, 7,68 nivel FIBO y repito, mínimos de marzo de este año, los 8,15 aproximadamente, para este activo que, repito, a monitorear la media quien la tenga y máximos decrecientes. El timing técnico no es tan malo tampoco en estos activos después de estas correcciones, siempre y cuando sepamos dónde están nuestros stops. Cuando entramos, si no puedo entrar en el activo y si el activo rompe mínimos de marzo o rompe FIBO 61.8, quedarme pase lo que pase. Precisamente para eso analizamos también estas zonas de soporte, así que esperar igualmente ruptura en la media, ruptura de máximo decreciente anterior y quizá esta zona de mínimo por debajo de la media o la zona de los 8,13 pueden ser buenas zonas de posible stop loss, ¿sí? Gestionando el riesgo después de últimas correcciones y repito, si la tendencia también en energéticas sigue fuerte, ¿sí? Porque acá ya tenemos un primer síntoma de deterioro, pero al menos quebrando la media veremos si podremos incorporarnos por encima, teniendo en cuenta que, bueno, el 22 tenemos las elecciones, bueno, estamos a unas semanas nada más de las elecciones. Estocástico en sobreventa, la gran mayoría de indicadores con espacio hacia la zona de sobrecompra, así que también interesante TGSur por ese lado. Y vamos con la última del sector energético, Transener, que bueno, casi en máximos acá, no vamos a comentar mucho. El timing técnico no me gusta para quien quiere ingresar en el activo, más allá de que venga algún retroceso, porque nos quedan muy lejos soportes. Fíjense, la media ya nos queda en la zona de los 318 pesos. Mínimos crecientes, ¿verdad? Se podría plantear quizá algún stop loss en los 382 o la zona del FIBO 38.2 del último gran impulso en los 318,53, como digo. Pero lejos el 61.8 del último gran impulso, 202 pesos. Acá sí habrá que ver si puede ir manteniendo, si la energía acompaña, ¿sí? Porque ya vimos, por ejemplo, que en TGN ya está produciéndose esa subida con casi ruptura de máximos, en pesos los gráficos también muy, muy fuertes, y con la media al menos como soporte que se puede ir manejando, pero el timing técnico, repito, lo esperarían alguna corrección, quizá un poco más fuerte o quizá alguna consolidación. Ustedes me dirán, bueno, Kevin, pero esa consolidación no pasa nunca. Bueno, ha pasado y este es un activo que, por ejemplo, ha corregido o ha consolidado en pesos, ¿sí? Casi mediados del 2009 hasta mediados del 2022, un año entero, zigzagueando el activo sin hacer nada. Por eso digo que quizás en máximos no es lo más recomendable tomar activos, ¿sí? Y, bueno, evaluar esto de timing técnico y de dónde vamos por posición, gestionando nuestro riesgo a través de los stop loss. Todos los principales indicadores en cada zona de sobrecompra, quizá acá sí, con la necesidad también de purgar en algún momento principales indicadores. Y nos vamos con una de las joyitas de nuestro mercado. Estamos hablando de Siderar. Si vimos recién a Luar, Luar espectacular. Vamos a ver qué pasa con Siderar, porque Siderar también en su vía libre, si no tiene obstáculos, e incluso dejó, me pareció bastante interesante, la fortaleza del activo a cierre de, no únicamente de viernes, sino de jueves y miércoles,
en máximos, 8,13 dejando pequeños huecos gaps al alza y lo que tiene que ver con volumen comprador también ingresando en el activo. Es verdad, ¿cuál es la parte negativa de todo esto? Muy lejos de soportes, muy lejos de la media, 403 pesos del último gran impulso de marzo a la fecha y algún mínimo creciente que también nos va dejando con esta estructura de precios espectacular, ¿sí? Un activo muy fuerte, muy alcista, un sector que está fuerte, todavía sigue fuerte el sector industrial en Argentina, 319, al menos en lo que tiene que ver con su gráfico, 319,24 a nivel FIBO, 61,8 y 509,13, ¿sí? Las zonas claves para un Ternium, un siderar que lo viene haciendo bastante bien en pesos y lo que tiene que ver con sus principales indicadores muy sobrecomprados la gran mayoría. Acá, repito, esperar quizá alguna purga, alguna corrección también en indicadores y alguna cercanía, algún soporte clave para poder incorporarse a este activo. Creo que todavía el timing técnico sigue estando bastante sobreexigido, al menos en cuanto a indicadores en sector industrial, aunque es uno de los mejores sectores, si no decir el mejor, de comportamiento a nivel técnico de nuestro mercado. Vamos con Valo, sí, corrigiendo a la zona de mínimo anterior 113, acá sí tuvimos una corrección desde máximos, al menos hasta la media de 50, suele hacer esto incluso en algunos periodos, colocarse algunas semanas por debajo de esta media para luego quebrarla al alza y seguir una tendencia que no hay dudas de que es alcista, acá tampoco hay dudas, más allá de la volatilidad que tiene Valo. Y sí es verdad que en caso de quiebre o de ruptura, nuevamente de los 134 pesos, podría dar una oportunidad, podría ser, ya que tenemos la media tampoco no tan lejos, sí, quizá a mitad de camino, un poco más lejos que máximos, es verdad, pero acá tampoco estamos en máximos, ¿sí? Podríamos evaluar en caso de quiebre de poder gestionar el stop, sobre todo por esta zona de suelo, los 103 pesos o los 99,13 para la zona de la media junto con primer nivel FIBO, que nos marca un poco el camino de esta tendencia alcista y posibles soportes para Valo, que en cuanto a indicadores, también sacando el estocástico que tiene mucho recorrido hacia la zona de sobrecompra, el RSI llegando a zona de sobrecompra sí, y el MACD en compra, pero me gusta el estocástico que todavía quizá podría, este indicador que es un poco más rápido que el RSI, tiene, es verdad, bastante recorrido al alza todavía, así que vamos a ver qué es lo que va pasando también con Valo. Y vamos con YPF, ¿sí? Una de las últimas, no, la última del sector energético. Interesante lo que está pasando con YPF. Tomamos un poquito de agua porque bueno, estamos hace 1 hora y pico. Bueno, lo hicimos un poquito más largo hoy, después de no haber estado algunas semanas, pero bueno, espero que sepan entender que también la parte laboral, bueno, llama y hay que cumplirla, sin lugar a dudas. ¿Sí? Esto es contenido gratuito, que lo hacemos de corazón, ¿sí? Únicamente tienen que apoyar al canal dando like, ¿sí? Es totalmente gratuito y, bueno, sumándose a la comunidad y compartiendo con nosotros, que creo que es al menos la forma de tener un poco de conciencia, ¿sí? A nivel bursátil, sobre todo a nivel técnico y a nivel de nuestro mercado local, que siempre también analizamos los dos mercados, internacionales y locales, así que, bueno, bienvenidos los nuevos que quieran, ¿sí? Tomarse esto un poco más en serio, ¿sí? Con herramientas sobre todo. ¿Y qué pasó con YPF o qué estuvo pasando? Vamos al grano con YPF. Hace unos meses rompíamos directriz alcista, íbamos a testear la zona de la media. ¿Qué pasó esta semana? Bueno, pequeño deterioro también a nivel técnico en YPF porque perdimos la zona de la media. Había sido soporte, ahora empieza a ser resistencia y la empezamos a tener también como una resistencia en los 11,94 centavos de dólar y el máximo decreciente en los 13,37. Doble zona esta semana, ya no le daría mucho margen que no sea estas semanas, ¿sí? 1 o 2 semanas, porque es verdad que acá ya se complica en cuanto a hacia dónde se podría extender la corrección. Hasta el momento estamos teniendo una corrección casi al primer nivel FIBO, 38.2, en la zona de los 10,70, 74 centavos de dólar, casi el mínimo inclusive del hombro cabeza hombro invertido del hombro derecho, en los 10,46, casi converge con esa zona, pero el mínimo también de marzo interesante, 8,77, zona de soportazos estos, ¿sí? de claras zonas de mínimos que no tendría que quebrar el activo para no deteriorarse a nivel técnico, 7,49 en definitiva, de medio a largo plazo, zona que no me gusta en caso de quiebre, porque se podría complicar la cosa con YPF, sobre todo a nivel corto plazo, porque lo veníamos haciendo bien, veníamos marcando máximos y mínimos crecientes, y bueno, sobre todo porque nos quedaba cerrar el hueco de las PASO, cerrar también algún máximo lejos ya del precio actual en los 26 dólares, estamos hablando de zonas del 2018 ya, así que bueno, nos frenamos lamentablemente en toda esta zona, fíjense, la zona del hueco de las PASO del 2019, casi principios del año 2020, y de ahí retrocesos hacia la media y hacia el primer nivel FIBO del último gran impulso de marzo del 2020 hacia
hacia la fecha actual. Vamos a ver qué es lo que pasa. En cuanto a indicadores, acá la parte un poco más positiva, por así decirlo, es que tenemos todos los principales indicadores sobrevendidos, casi, el estocástico particularmente y el RSI en clara zona de sobreventa. Veremos si ese rebote se da rompiendo la media y sobre todo rompiendo, repito, esta zona de máximo decreciente, 13,39, para entender que esto es una corrección fuerte, pero sin quebrar mínimos crecientes anteriores y sobre todo sin quebrar niveles FIBO de una manera clara para mantener esta tendencia alcista que todavía se mantiene, sí, en principales ADRs argentinos. Así que, dicho esto de la parte energética, nos vamos con IRSA, otro activo que sí salvó un poco la semana. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Aunque, bueno, está jugando un poco con fuego, llegando a correcciones cercanas a la zona de la media, pero a día viernes intentando cerrar por arriba. Todavía acá nos queda mucho recorrido hasta máximos estamos hablando, bueno, del 2018, de los $30 aproximadamente. Llegamos a los 9,22 máximos, inclusive, bueno, previo al cierre de boca de las PASO, en donde nos frenamos, casualidad, coincidencia, es análisis técnico, fíjense, frenamos en esa zona, desde ahí correcciones, máximos y mínimos decrecientes, y ahora sí, del último gran impulso, correcciones hacia la zona de 50 FIBO, para intentar nuevamente atacar la media. ¿Qué tendríamos que pedirle al activo? Bueno, de mínima, que empiece a quebrar la media nuevamente. 6,79 levemente cerramos por arriba de la zona de la media esta semana. Por eso digo salvando la semana, pero hasta ahí nomás. Y pedirle sí el quiebre de los 7,68 y la directriz bajista que tenemos en IRSA para pensar que lo peor pasó, que nos deja un nuevo mínimo en la zona de 50 FIBO en los $6 y que no quebramos esta zona puntualmente, la zona clave de medio a largo plazo para de medio plazo del último impulso en los 5,15 para IRSA, que corrección fuerte, es verdad. Veremos si ahora con recuperaciones y con la zona de la media como soporte en lo sucesivo, que es lo que debería pasar para que al menos se mantenga esa tendencia y no quebrar puntualmente esta zona, repito, hablando de los $5,15, el 61,8. Todos los principales indicadores bastante sobrevendidos, el estocástico sobre todo en sobreventa, queriendo salir de sobreventa. Vamos a ver qué es lo que pasa. El RSI también recién saliendo de 50, así que IRSA quizás con un poco más de recorrido y interesante también lo que nos viene mostrando. Vamos con las últimas 4. Las últimas tres. Tenaris primero. Tenaris que viene aguantando un poco estas correcciones, aguantando mínimos. Es verdad que nos queda también acá en Tenaris, es un activo que es bastante cíclico. O sea, en lo personal no me gusta tanto por esta cuestión, porque es bastante cíclico, pero mantiene una estructura, una tendencia que nos deja una estructura alcista de máximos y mínimos crecientes, lejos de los $75. Estamos hablando de máximos que nos había dejado el activo en el 2008. Fíjense a esto me refiero con la ciclicidad de algunos activos que habría que intentar evitar, pero sí, al menos sí mantiene esta tendencia alcista de medio plazo, ¿sí? Al menos del último gran impulso de marzo del 2020 hacia máximos de los $38, mínimos crecientes y particularmente zonas de niveles FIBO, la zona de los 24,46, $23,95, mínimos de julio del año pasado en los $22,20 y el 61,8 en los $20, también nos marca un poco los claros soportes, particularmente de medio a largo plazo, porque ahí, fíjense, nos dejó un hueco alcista, un gap que marcaba también una clara zona de soporte. Fíjense cuando volvimos a retestear en los $18, pero muy lejos todavía de esas zonas. Es verdad, habíamos perdido la media, recuperamos, y acá lo que habría que exigirle al activo próximas semanas, ponerse arriba de la media, empezar a tenerla como soporte dinámico sin quebrar mínimos crecientes y romper la directriz bajista, junto con máximos decrecientes en 34,24 para Tenaris, principales indicadores en sobreventa, así que o saliendo de la zona de sobreventa, mejor dicho, particularmente el estocástico, el RSI casi por arriba de 50, así que interesante, purga de indicadores y la media que tendría que ser soporte y no perderse para que no se agrave al menos el deterioro a nivel técnico. Y vamos con Telefónica, con Telecom, no con Telefónica, con Telecom, ¿sí? Con su ADR que, repetimos también lo que venimos repitiendo semana tras semana. Es un activo muy bajista. Su ADR en su versión ADR no me gusta. $38,24. No mejoró nunca la perspectiva a nivel técnico desde el año 2017. Activo bajista, pero que ahora, después de toda esta gran consolidación, hay que ver para dónde define. Empezó a marcar mínimos crecientes, al menos frenándonos en la zona de los 6,82. Es la gran zona a quebrar en caso de que podamos llegar a tener alguna evolución alcista a futuro, pero no se está viendo máximos decrecientes, la media otra vez rota a la baja y resistencia, incluso cruce de medias bajistas muy zigzagueante y quebrando también algún mínimo creciente que nos iba dejando en meses anteriores de estos años.
dejando un nuevo mínimo, es verdad, 4,50, pero activo que es peligroso por su tendencia de fondo, al menos en su ADR, y lo que tiene que ver con los 6,83, junto con la media de los 5,36, doble zona de resistencia importantísima para pensar sobre todo los 6,82, de que empieza otro ciclo que ha tenido algún ciclo interesante a nivel técnico en dólares, por ejemplo, que tuvo en 2017, en febrero hasta casi todo un año en dólares muy fuerte, después deterioro a nivel técnico y nunca más recuperó zonas de 38 dólares, así que peligroso este activo. Indicadores, la gran mayoría en sobreventa, sobre todo el estocástico en 15, así que, repito, puede haber algún rebote, pero mucho deterioro a nivel técnico para este activo. Y nos vamos con el último ya para ir cerrando este directo de la semana. Gracias por haber estado del otro lado. ¿Sí? Nos vamos con Autopistas del Sol, activo que cerca de máximos, no hay timing técnico, pero un poco mostrando que hay activos del panel general, esto como reflexión que nos pueden dejar sorpresas, ¿sí? Nos pueden dejar sorpresas en cuanto a que después de alguna caída fuerte, de correcciones fuertes, sobre todo para hacer la reflexión, para quienes recién estén empezando y sobre todo para los que ya estén invirtiendo, que bueno, a veces vemos a las caídas como el cisne negro, ¿sí? Bueno, las caídas generalmente son oportunidades cuando utilizamos herramientas técnicas, ¿sí? Cuando sabemos en dónde está un activo y cuando sabemos hasta dónde puede llegar a caer para después, ¿sí? Poder nosotros estar en esa tendencia de fondo. Quien haya estado en la autopista del sol después de la pandemia, puntualmente, fíjense el rally alcista que tuvo, desde esas zonas de suelo, desde marzo, estamos hablando únicamente de casi 3 años, ¿sí? Que digo únicamente porque 3 años no se considera ni siquiera a largo plazo, pero obviamente esto es con el diario del lunes, no estamos diciendo que esto se pueda hacer siempre así, sino que estemos atentos a las correcciones, a las caídas fuertes, a las consolidaciones largas, porque después de ese momento cuando parece que no pasa nada y nadie quiere a los activos, ahí tenemos que ver el gráfico, gestionar el riesgo con los stop loss y poder ingresar para al menos intentar estar en este tipo de movimientos. 2.665% en pesos, es verdad, lo que rindió Autopista del Sol en 3 años, impecable, espectacular todavía la tendencia, rara vez vino a corregir a la media, nos iba dejando quizá algunos patrones técnicos, y ahora sí, es verdad, casi a una pequeña corrección, dejando mínimo ahí cercano a la zona de la media de 50 en 8,58, mínimos crecientes y la media ascendente que marca un poco esta tendencia espectacular, 6.30 pesos con 27 centavos y 4.86 el FIBO 61.8, que parecería daría toda la sensación, pequeña corrección para seguir atacando máximos, 1.200, y seguir una evolución alcista espectacular. Principales indicadores, bueno, la gran mayoría, a menos después de purgas, sigue intentando ir hacia la zona de sobrecompra, sobre todo el RSI, hay un poco más cerca de la zona de 70, pero con posible espacio, aunque intentando terminar de consolidar con ruptura de máximos en los 1.056 pesos. Dejo este último activazo y, bueno, muchas gracias por haber estado del otro lado. Vamos compartiendo, sí, mañana seguramente el directo de mercados internacionales. Semana a semana, la semana que se complique igual estaremos avisando en Telegram para todos los que nos dejan comentarios. Sí, acuérdense, hacemos obviamente todas las semanas, igualmente 2 videos, mercados locales, mercados internacionales, semana que no se pueda, iremos igual compartiendo también. Haremos lo que se pueda para ir compartiendo, al menos hasta que tengamos salud, hasta que tengamos tiempo y hasta que tengamos trabajo en esta Argentina complicada, pero que con herramientas técnicas sí es mucho más manejable y es mucho más interesante poder controlar el riesgo y saber, sobre todo cuando no tengamos que estar en caso de que haya debilidad técnica, que en lo personal, sacando en bancos y en energéticas que hay que ver, sobre todo en la parte cíclica, no la veo todavía ese deterioro técnico tan claro, así que a monitorear esas zonas de soporte y bueno, a ver qué es lo que va pasando tranquilos, quien quiera asumir el riesgo, quien no, bueno, estar afuera tranquilos también es otro riesgo y bueno, viendo algún activo del exterior un poco más, a ver, no digo seguro, pero con otras ventajas del no riesgo, ¿sí? Que implica estar en Argentina. Así que, dicho esto, gracias por haber estado del otro lado. Seguimos compartiendo por Telegram y que empiecen una excelente semana. Nos vamos viendo mañana en el video de mercados internacionales. Gracias a todos. Chau, chau.